Buenos Estamos días. vaciados. Buenos días, Eric. Démosle a vaciados. Bueno, habíamos dicho en una última clase que en esta habría que ver ejemplos de las ecuaciones de la recta en sus diferentes formas y algo de la posición relativa de dos rectas en el espacio. Esto pudiera ser que lo escriban más tarde en su cuaderno porque no tiene gracia si no lo repasan. Para determinar la posición relativa de dos rectas se puede hacer por rangos o por vectores. La forma más fácil es por vectores, por cierto, y que no necesitan memorizar. Por rango es más difícil, pero hay que estudiar las dos. Cuando les dan dos rectas en el espacio y se las dan de esta forma, es decir, de forma implícita o general, pues el rango mínimo sería 2. ¿Por qué? Porque pudiera ser que la recta 1, la recta R, que es la intersección de dos planos, cada una de estas ecuaciones es de un plano. Pudiera ser que la recta R esté formada por dos planos y puede ser que esos dos planos estén uno encima del otro, por ejemplo. Un plano encima del otro, más o menos así. Entonces aquí el rango daría 1, porque como un plano va a estar encima del otro, quiere decir que son linealmente dependientes. Entonces aquí el rango daría 1, porque un plano está encima del otro, es decir, contenido en el otro. Lo mismo pudiera pasar en una recta S. Que pudiera pasar que un plano esté contenido en otro, más o menos así, digamos. Entonces aquí el rango va a ser 1, porque ya no son dos filas independientes, sino que una fila. Entonces el rango también sería 1, porque resultaría que un plano esté encima del otro. Entonces ya las dos filas no son linealmente independientes, estas dos filas, sino que una fila contiene a la otra, es decir, una fila es combinación lineal de otra. Entonces el rango mínimo que va a haber es 2, 1 más 1 es 2. Y el rango máximo va a ser 4, porque tengo 4 ecuaciones. Rango mínimo 2, rango máximo 4. Imagino que dormidos están la mayoría, ¿va? Y yo hablando. Pero ni No, modo, ustedes son Ahí está. no. mujeres. Entonces, en el material de la clase pasada tienen una tabla, incluso en este también. El caso 1 es que el rango de la matriz M y el rango de la matriz aumentada, o sea, si el rango de la matriz M es 3 y el rango de la matriz aumentada, que se llama M asterisco, es 4, quiere decir que va a haber un sistema incompatible, es decir, que no tiene solución. Un sistema incompatible. Y la posición de las rectas va a ser que van a estar cruzadas. Si el rango de la matriz M, que está formada por los cuatro planos, de hecho, aquí están los cuatro planos, ¿ves?
Y aquí estarían las 4 ecuaciones, solo de los coeficientes de las variables x, y, z. Si el rango da 3, quiere decir que hay 3 filas que son linealmente independientes. Es decir, no son paralelas. Y si no son paralelas, quiere decir que se van a cortar o se van a cruzar las rectas. Entonces, si el rango me da 3 de esta matriz, quiere decir que pudiera ser una cuarta fila que sea combinación lineal de las otras 3 o de al menos una de las otras 3. Entonces, una recta, un plano estaría encima de otro y por lo tanto solo tendría 3 planos linealmente independientes. Y lo mismo para la matriz aumentada, que ahí se le agrega el término independiente este. Ya es la matriz aumentada. Aquí sería de 2 primas y luego aquí 3 primas para todos. Con los términos independientes logro formar la matriz aumentada, ustedes lo saben. Si el rango de esta me da 4, quiere decir que estas 4 filas son linealmente independientes. Es decir, no son paralelas, es decir, no son proporcionales los planos. Entonces, quiere decir que tendría 4 dimensiones. Y cuando uno tiene 4 dimensiones, pudiera pasar esto. Tengo un plano por aquí, que aquí tengo ya 2 dimensiones. Otro plano por aquí, y aquí tengo las otras 2 dimensiones. Es por eso que el rango va a dar 4. Y una recta estaría por aquí, y la otra recta por aquí. Entonces estas se cruzan. ¿Por qué se cruzan? Porque están en diferentes planos, y por más que las prolonguen, nunca se van a cortar. Eso es cruzado, no es lo mismo cruzado que cortado. No es lo mismo cruzado que secante, al menos en el espacio tridimensional. Entonces hay que aprenderse que si el rango de la matriz de los coeficientes da 3 y el rango de la matriz aumentada es 4, como aquí los números son diferentes, el sistema va a ser incompatible. El sistema sería compatible si estos dos números serían iguales, es decir, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, entonces hay compatibilidad. Pero aquí es 3, aquí es 4, son distintos números. Por lo tanto, tengo un sistema incompatible, es decir, sin solución. Y las rectas van a ser cruzadas. Y se pudiera dar el siguiente caso, caso 2. Que el rango de la matriz de los coeficientes sea 3 y el rango de la matriz aumentada también sea 3. Entonces aquí el sistema va a ser compatible porque coinciden estos dos números. Es decir, un sistema de ecuaciones es compatible cuando el número de ecuaciones es igual al número de variables o de incógnitas. Eso tienen que saberlo por los trabajos que hicieron de álgebra 1. Entonces tengo un sistema compatible, pero determinado. ¿Por qué digo determinado? Porque tengo 3 variables, x, y y z. Coincide con el 3. Y aquí tendría 3 ecuaciones cuando el rango me da 3, que son linealmente independientes. Por lo tanto, el sistema va a tener solución y por eso se dice que es compatible determinado. Y cuando el sistema es compatible determinado, entonces estoy hablando de esto. Tengo un plano. Este plano tiene dimensión 2, obviamente, largo, ancho. De hecho, la representación de un plano geométricamente es un paralelogramo.
Aunque un triángulo también es un plano, ustedes lo saben. Tendría esto. Tendría rectas paralelas, que por más que las prolonguen, nunca se van a cortar. Entonces la dimensión 2 me la da el plano y ya una tercera dimensión me la da la recta. Entonces aquí voy a poner, uy, perdón, Licenciado. ¿qué pasó? Dice Yancy si la acepta. Hay que se espere. Bien saben ustedes que cuando doy la clase estoy ocupado. Fíjense, aquí cometí el error de dar la interpretación de otra cosa. Cuando hablo de rango 3, tanto en la matriz de coeficiente como en la matriz aumentada, tengo dos dimensiones. Aquí tengo dos dimensiones en el plano. Y la tercera dimensión para llegar al 3 sería que las rectas estén en el mismo y se corten, en el mismo plano y se corten. Ahí llegaría a la tercera dimensión. Entonces aquí las rectas van a ser secantes, es decir, son coplanares. Como están en el mismo plano, es lógico que se van a cortar. Y les decía que este 3 significa que hay tres filas que son linealmente independientes. Tengo tres dimensiones. Dos dimensiones la determina un plano, que sería esta. Y la tercera dimensión la viene a determinar el corte de las dos rectas. Sería el caso 2. El caso 3 es cuando el rango de la matriz de coeficientes es 2, es decir, hay dos filas linealmente independientes, es decir, que no son paralelas o proporcionales. Y pudiera pasar que el rango de la matriz aumentada sea 3. Es decir, hay tres filas linealmente independientes que no son proporcionales. Entonces, en este caso, como los números estos son distintos, el sistema con seguridad es incompatible, porque van a haber más ecuaciones que incógnitas o viceversa, según la teoría de matrices. Sistema incompatible. Cuando el sistema es incompatible, este significa dimensión 2, significa que tengo un plano. Y la tercera dimensión viene a ser determinada por una recta que es paralela a la otra. Entonces las rectas son paralelas, que pueden estar en el mismo plano o en diferente plano. Se pudiera dar este caso. Aquí está una recta y es paralela a otra. La dimensión 2 viene determinada por el plano y la dimensión 3 el plano más la recta. Luego, como el sistema es incompatible, las rectas van a ser paralelas. ¿Estamos guiados o me voy? Estamos ustedes Aquí PDF, les estamos. gusta. Estamos. No, aquí estamos. Bueno, vamos al caso 4. El caso 4 es el último, cuando ambos tienen rango 2. ¿Qué significa esto de rango 2? Que las matrices tienen dos filas que no son proporcionales, es decir, no son paralelas. Es decir, los vectores no son paralelos. Cuando los numeritos coinciden es porque el sistema tiene el mismo número de incógnitas y el mismo número de ecuaciones. Entonces la teoría de matrices que investigaron en álgebra 1 dice que el sistema va a ser compatible. Pero en este caso va a ser indeterminado. Compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque si tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, hay una que ya no aparecería. Por ejemplo, la z ya no aparecería. Porque aquí hay tres variables.
o la Y no aparecería y las otras dos, o la X no aparecería y las otras dos sí. Por eso se habla de incompatibilidad, porque hace falta una incógnita o variable, que puede ser la X o la Y o la Z. Como el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, 2 es igual a 2, tanto para la matriz de coeficientes como para la matriz aumentada, entonces hay solución en el sistema, pero son infinitas, por eso es compatible indeterminado. Y digo infinitas porque hay una que hace falta. Entonces, cuando el sistema es compatible indeterminado, las rectas van a ser coincidentes, una encima de la otra. Entonces, el número 2 viene a determinar dimensión 2, es decir, un plano. Pero como una recta está encima de la otra, sigue manteniéndose la dimensión. Ahora, si una recta cruzara la otra y se formara una dimensión 3. Entonces, las rectas van a ser coincidentes. Y esos serían los 4 casos que se analizan por rangos. Estamos guiados. Que solo he mencionado Sí, la teoría, cuando uno hace ejercicio se entiende ahí mejor. estamos. Y la forma más fácil es la que había mencionado en la clase pasada, con vectores. Voy a pasar a una nueva hoja y escribirlo por vectores, al menos desde una forma parecida a los rangos. De hecho, hay 3 formas para determinar la posición relativa de dos rectas. Una la mencioné en la clase pasada, otra la acabo de mencionar. Esta sería como la tercera forma, que en realidad es la misma que dije en la clase pasada, con un cierto cambio. Caso 1. Por cierto, es la forma más fácil. Si el rango del vector director formado por la primera recta, luego del vector en la misma dirección de la segunda recta, y luego un vector formado por los puntos de paso, donde x sub 0 pertenece a la recta 1 y x sub 1 a la recta 2, si este rango me da 3, quiere decir que estas 3 filas de la matriz son linealmente independientes. Es decir, yo voy a tener esta matriz, digamos. U1, U2, U3 va a ser las componentes del vector director de la primera recta. Es decir, las componentes de U. Digamos, V1, V2 y V3 van a ser las componentes del vector en dirección de la segunda recta. Y x sub 0, x sub 1 es el vector formado por un punto que pertenece a la primera recta y por otro punto que pertenece a la segunda recta. Me voy a inventar las componentes. M, N, R, digamos. Son las componentes del último vector. Si el rango me da 3, quiere decir que estas 3 filas no son proporcionales 2 a 2. Es decir, son linealmente independientes. Entonces, ¿qué implica eso? Que los vectores, estos 3 vectores o 3 filas no sean proporcionales. Eso implica que no hay relación entre los 3 vectores. Es decir, un vector está por aquí, otro vector por aquí y otro por aquí, digamos así. Entonces, estos son linealmente independientes, los 3. Por eso el rango da 3. Porque no hay una relación de paralelismo o coincidencia en los 3 vectores. Lo que implica este 3, que los vectores de las rectas, los vectores directores estos, no son proporcionales. Digamos que este es U y este es V. Entonces U y V son linealmente independientes.
Es decir, un vector no está encima del otro o no son paralelos. Eso quiere decir linealmente independientes. ¿Qué quiere decir con esto de que estos vectores se estén cruzando? Quiere decir que las rectas se cortan o se cruzan. Se cortan o cruzan. Por la forma que tienen los vectores, que son linealmente independientes. Miren lo que está pasando. Entonces, desde el momento en que tienen el vector u, que es linealmente independiente con el vector v, quiere decir que pueden hacerlos coincidir con el mismo origen. Así. Y aquí ya se forma un plano si trazan paralela. ¿Ve? Entonces, va desde el momento en que el vector u, les estoy diciendo y repitiendo, y el vector v son linealmente independientes porque no hay relación de paralelismo entre ellos, y el rango da 3 porque estos tres vectores no son paralelos o proporcionales. Desde el momento en que u y v ya son linealmente independientes, por la forma en que están, es decir, no son paralelos o proporcionales o coincidentes, puedo hacer que coincidan en un mismo origen, y ahí se forma un plano. De ahí viene el rango 2. ¿De dónde va a venir el rango 3? Va a venir de que pudiera ser que tengo otro plano o incluso uno solo y por aquí tenga una recta. De ahí viene la dimensión 3. Por aquí tengo una recta y por aquí otra. Estas rectas se cruzan porque están en diferente plano y por más que las prolonguen o al unir un punto de una recta con el punto de la otra, el vector director que se forma, tiene distinta dirección de las rectas. De ahí viene la dimensión 3 de este vector director, ¿ve? Que obviamente tiene distinta dirección a estas rectas, no importa si esta va para arriba y esta para la derecha. Mira, la dirección de este va para arriba, es diferente. De ahí sale la tercera dimensión, ahí está el caso de que las rectas se cruzan. O pudiera pasar lo siguiente también, que la dimensión 2 sea determinada solo por un plano. Y la dimensión 3 venga a ser determinada por el cruce de las rectas. Entonces, en este caso, las rectas se dice que se cortan o son secantes. Digamos que la dirección de la recta es esta y de la otra esta, no importa. ¿De dónde sale la dimensión 3? La dimensión 3 sale de que si yo tomo un punto de una recta y un punto de la otra, y aquí se forma un vector, este tiene distinta dirección a las dos rectas. La clase pasada se los dije. De ahí se agrega una dimensión 3. La dimensión 2 viene del plano de esto. No importa si son 1, 2 o un montón, pero viene del plano. Y la dimensión 3 viene de un elemento que se agrega, que es un vector director, uniendo un punto de las dos rectas. Y tanto para las rectas que se cruzan como para las rectas secantes o que se cortan, se forma un vector en diferente dirección al vector director de las otras dos rectas. Eso quiere decir que de aquí se forma la tercera dimensión de la dirección del vector director que se forma al unir un punto de una recta con un punto de otra. Y aquí están las que se cruzan en este caso. Si este rango les da 3, porque las rectas se cortan o se cruzan.
Ojo, cuando el rango de estos tres vectores da 3, ¿qué implica eso? Implica que el rango de los vectores directores de ambas rectas o vectores que están en la dirección de ambas rectas va a ser 2. Si aquí el rango me dio 3, obviamente el rango de estos dos va a ser 2. ¿Por qué? Porque si las tres filas estas son linealmente independientes, tal como lo muestra el dibujo aquí, entonces obviamente el rango va a ser 3. Y obviamente las filas van a ser linealmente independientes, es decir, el vector director de la recta 1 con el vector director de la recta 2 van a tener posiciones más o menos así. Quiere decir que en un momento, al prolongarlos, van a tener un punto en común y van a poder formar un plano. De ahí sale la dimensión 2, ¿cierto? Sí, Jaime. ¿Estamos, Chinita? Sí. Va, pues si no, punto menos en sociales. Bueno, hemos hablado del caso 1. Si el rango da 3, va. O algunos libros hablan del caso 1 y lo escriben así. Si el rango de los vectores directores de ambas rectas da 2 y el rango de los vectores directores de ambas rectas formado por un vector que sale de dos puntos pertenecientes a cada recta da 3, entonces las rectas se cortan o se cruzan. Es decir, en unos libros ponen esto y en otros solo ponen esto que acabo de escribir. Da igual, porque es lo mismo. De hecho, pueden considerarlo solo así o solo así como está aquí arriba. De hecho, más detallado este. Si pasa eso es porque las rectas se cortan o se cruzan. Vamos a un caso 2. El caso 2, Adis. La Adis se ha desaparecido. Aquí estoy. De apellido. Lisa. El caso 2 es el siguiente. Si el rango de los vectores en la misma dirección de cada recta dada es 2. Es decir, si el rango de los dos vectores directores me da 2 y tengo dos filas, obviamente en una matriz, así sería el rango. U sub 1, U sub 2 y U sub 3 van a ser las componentes del vector U, que es el vector director de la recta 1 o recta R. Y estas van a ser las componentes del vector V, que es el vector en la misma dirección de la recta 2 o recta S, como quieran decir. Si el rango me da 2, es porque estas dos filas no tienen relación entre ellas. Es decir, no son proporcionales o no son paralelas o no son coincidentes. Quiere decir que el vector U va a estar por aquí, más o menos, y el vector V por aquí va. Entonces va a haber un momento en que si prolongan, o pueden mover con las escuadras y hacer que coincidan los puntos de inicio o de aplicación. ¿Qué quiere decir? Que aquí pueden formar un plano, trazan una paralela a V aquí y una U aquí. Y ahí sale esta dimensión 2, ¿ve? Sí, Jaime, tienes razón. Y si el rango de la matriz formada por el vector director de la primera recta, el vector director de la segunda recta y el vector formado por los puntos de paso o puntos pertenecientes a las rectas me da también 2. Entonces obviamente aquí voy a tener un sistema compatible, ¿va? Porque coinciden los rangos. Mismo número de ecuaciones, mismo número de incógnitas.
Ojo, pero como yo tengo tres variables que son x, y, z, y aquí me dio 2, faltaría una variable. Quiere decir que el sistema va a ser compatible, pero indeterminado. Es decir, con infinitas soluciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que esta dimensión 2, esa dimensión 2 va a estar determinada por este plano. El plano tiene dimensión 2 en su representación, es decir, el paralelogramo. Pero, desde el momento en que el rango de los tres vectores me da 2, quiere decir que esta fila o este vector es combinación lineal de los otros dos, o de al menos uno de los otros dos. Porque si el rango no me dio 3 y tengo 3 filas, fila 1, fila 2, fila 3, quiere decir que esta fila o este vector va a ser combinación lineal de los otros dos, es decir, los contiene. Entonces lo que va a pasar es que las rectas, la posición relativa de las rectas, aquí está una recta y aquí está otra recta, se van a cortar, es decir, van a ser secante. Y obviamente solo estoy analizando los vectores directores, U y V, y un punto de paso. Y aquí el análisis es un poquito diferente porque cuando yo digo por vectores, es porque voy a tener ecuaciones paramétricas o continuas. Y el caso anterior era cuando tenía ecuaciones implícitas o generales. Este es el análisis, más o menos, si las rectas son paramétricas o continuas. Y el análisis anterior solo es cuando las ecuaciones se las dan en forma implícita o general. ¿Estamos halladas y hallados? Sí. Sí. Vaya, obviamente, si lo Sí. hago con el caso anterior, ¿verdad? Cuando las rectas se cruzan y uno o dos puntos de ellas y se forma un vector director diferente de ellas, se formaría una tercera dimensión. Sería como decir que aquí da rango 3, ¿va? Sería ya estar analizando lo que hice anteriormente. Pero solo cuando lo hago con los dos vectores directores, el rango es solo lo que se forma en el plano, 2 dimensiones. Va, y hay un tercer caso. El tercer caso es cuando el rango es 1 en los vectores directores de ambas rectas. Si aquí el rango es 1, ¿qué quiere decir? Que un vector es combinación lineal del otro. Quiere decir que U y V o coinciden. Es decir, de aquí está U. Como el rango medio 1, no tengo dos filas en realidad, tengo una. Aquí en realidad parece que hay dos filas en la matriz, ¿va? Pero el rango media 1. Entonces en realidad solo hay una fila, por lo tanto un vector contiene al otro. Si un vector contiene al otro, o está encima de él por aquí, o está paralelo a él. Porque cuando el rango 1 quiere decir que una fila es proporcional a la otra. ¿Qué quiere decir que una fila o un vector sea proporcional a otro? Que los vectores son paralelos. ¿Cuáles son los casos de paralelismo? Que un vector esté encima del otro. Es decir, cualquier cosa es paralela a sí misma por reflexividad. O que esté alejado de él, ¿va? Y que siempre sea paralelo. Por eso el rango da 1. Y pudiera pasar que el rango de la matriz ya aumentada, pero formada con un vector por los puntos de paso o puntos que pertenecen
a cada una de las rectas, ahí el rango sea 2. Como el rango de estas dos me dio 1, entonces esta me agregaría rango 1 también. De allí daría el 2. Si solo esto me da rango 1, quiere decir que esta fila, la tercera fila, es linealmente independiente a las primeras dos filas. Estas dos son linealmente dependientes. Para que el rango me dé 1, o el vector u esté encima del v o viceversa. O son paralelos, ¿va? Por eso aquí el rango da 1. Más el 1 que agrego con estas filas me daría el rango 2. Cuando pase eso, se pudiera dar esto en el plano. Obviamente este rango 2 me determinó un plano aquí. No importa qué tan feo lo haga. Y por aquí va a estar una recta. ¿Qué va a pasar para que el rango me dé 1? Quiere decir que va a haber una recta encima de la otra. O cuando yo dibujo un plano, estoy en la dimensión 2, ¿va? O puede ser que la recta esta otra sea paralela a la primera recta. Y de ahí viene que las rectas o son paralelas o una está encima de la otra. Entonces aquí van a decir que las rectas son paralelas. Va, aquí hay que tener cuidado. Si este rango 2, el rango 1 viene de la proporcionalidad entre los vectores directores u y v. Es decir, como que si uno estuviera encima de otro o paralelo. Entonces lo que va a pasar en el espacio tridimensional es esto, que un vector está encima del otro, es decir, las rectas sean coincidentes o paralelas. Pero en este caso, cuando yo hable de paralelismo, va a consistir en que si yo tomo un punto de la recta 1 y un punto de la recta 2 y trato de formar un vector, este vector tiene diferente dirección. De ahí viene el paralelismo. Y el caso 4, que sería cuando me dé rango 1 aquí y rango 1 aquí, va a ser cuando una recta está encima de la otra. Vamos al caso 4, que en realidad aquí mismo sale el caso 4, en el caso 3. Si el rango de los dos vectores directores, recuerden que el rango es para ver cuántas filas son linealmente independientes en una matriz. Es bien fácil. Si el rango este da 1, o quiere decir que el vector v está encima del u, para que me dé 1 y tengo dos filas, quiere decir que una fila es combinación lineal de la otra, o son proporcionales, que es lo mismo. Vuelvo a repetir, para que el rango me dé 1, un vector está encima de otro, o son paralelos. Eso quiere decir que son proporcionales. Y el rango de la matriz agregando un vector formado por los puntos de paso, si esto me llega a dar también 1, ¿qué quiere decir eso? Aquí tengo un vector u y aquí tengo un vector v. Aquí sí, como ambos rangos son 1, quiere decir que el sistema va a ser compatible. Pero como el rango me da 1, quiere decir que faltan dos variables, o la x o la z, o la y o la z. O cualquier combinación. Tendría una variable. Y este es el caso en el que, ¿por qué aquí también el rango me da 1?
Porque si yo tomo un punto del vector u y un punto del vector v que está encima, tiene la misma dirección que u y v, por eso me dio rango 1. Por lo tanto, las rectas son coincidentes. Coincidentes, que sería prácticamente el mismo caso anterior. ¿Estamos guiados? Sí. Entonces, Excelente. aquí un plano, el espacio tridimensional, una recta sobre otra. Ajá, y aquí el rango me da 1, porque si yo tomo un punto del vector u, no importa dónde lo tomen, y un punto del vector v, va en la misma dirección que los vectores u y v, está encima de ellos. Sería el cuarto caso. Sobre todo este análisis se hace más cuando les dan ecuaciones paramétricas o continuas. Y el análisis anterior solo era cuando les den ecuaciones implícitas o generales. Bueno, y aquí está resumido, miren. Ahí lo pueden escribir en su cuaderno más tarde para repasarlo. Este es el resumen para cuando las rectas, cuando les dan ecuaciones implícitas o generales. Es decir, este es el resumen de lo que puse hace 2 hojas. Quiero ver, no lo puse aquí, no, en anterior. Aquí lo puse. Es cuando les dan en forma implícita, miren. Implícita la recta R, implícita la recta S. ¿De acuerdo, Adi? Sí, Jaime. ¿Qué crees? Sí. Estoy pensando en desayunar, Jaime. Bueno, y aquí, esto es lo que les acabo de decir. Esto sobre todo es cuando miren, cuando están en forma paramétrica o continua. Es decir, todo lo que yo les he dicho está escrito en este PDF que les va a salir y que ha sido escrito en Overleaf, es decir, en látex. Bueno. Y por aquí, fíjense que está lo mismo, pero solo cuando se las dan en forma continua. Bueno, en realidad es lo mismo. Cuando se las dan en paramétrica o continua, da igual. Es decir, puse lo mismo 2 veces, no se preocupen. Lo bueno es que lo van a volver a escribir. Y ahí es cuando uno lo aprende. Vamos a ejercicio. Adagiados o me voy. PDF te lo No, no se vaya. No se vaya. precio. Vale, hoy sí vamos ya a aplicar la teoría de la clase pasada, que en la clase pasada habíamos deducido la ecuación de la recta y visto un ejemplo o 2. Ahora se discutió la posición relativa de 2 rectas. Pueden ser paralelas o coincidentes o secantes, que significa que se cortan, o cruzadas. Eso ya en el espacio. Y vamos al primer ejemplo, que lo tienen en el PDF de la clase pasada, por cierto. De ahí lo pueden anotar en el cuaderno según la discusión de ahora. Supongamos que dan 3 puntos. Aquí están. Punto A. Ahí para que ustedes vayan escribiendo. Si no, no escriben, solo se quedan viendo. Punto B. Y el punto C.
puntos del espacio tridimensional, obviamente. Ya la cuarta dimensión, saber qué será, pero ya es más espiritual. La tercera dimensión todavía es física, donde nosotros vivimos. Fíjense, dice comprueba si esos 3 puntos que acabo de escribir pertenecen o no a la recta que pasa por este punto. La recta pasa por este punto, que de hecho está escrito. No lo estoy inventando, si a alguien le falla la vista. Y tiene un vector director U. Recuerden que el vector director es como un representante de la dirección de la recta dada originalmente. Quiero saber si los puntos A, B y C pertenecen a la recta que tiene estas condiciones. La recta pasa por el punto P y tiene un vector director. Es decir, para determinar una recta necesitan 2 puntos. ¿Y por qué 2 puntos determinan una recta? Lógico. Así. Uy. O necesitan un punto y un vector director. Donde el vector, es decir, necesitan un punto y un vector director. Como este vector está contenido en la recta, obviamente, para determinar la ecuación de una recta basta con un punto y su vector director. Entonces venimos y escribimos la ecuación de la recta en forma vectorial. Sería, primero pongo las coordenadas del punto, que es lo que han hecho aquí, pero lo han hecho mental. Me suponen que ustedes ya lo entienden. Primero se pone el punto y luego lambda, que es un número real, o mu, o r, o t si quieren, multiplicado por las coordenadas del vector director. ¿Sí? Esto fue lo de la clase pasada. Y especificamos que lambda es un número real. ¿Va? Lambda pertenece a los reales. Va, esa sería la ecuación vectorial. Va. Voy a ponerle vector aquí. ¿Cómo calculo X? Aquí vamos a armar el sistema. X va a ser menos 1, menos 2 lambda, ¿cierto? Estas serían las paramétricas. ¿Cuánto va a ser Y, Adalí? Ay, Uno. chiche, 1 1. más 0 lambda, ¿cierto? Sí. Sifontes, ¿cuánto va a ser Z? Menos 1, menos 3 lambda. Estas serían las ecuaciones, ¿cómo se les llama? Paramétricas. La primera, ¿cómo se llama? Ecuación vectorial. ¿De acuerdo? Va, miren, comparemos. ¿Ve? Este menos 1, menos 2 alfa, pues ya salió aquí, ¿va? ¿Cierto? Este 1, en realidad es este, ¿va? Que ustedes no iban a entender porque no iban a ver el 0 lambda, ¿va? Y menos 1, menos 3 lambda, pues está acá. Por lo tanto, vamos en la forma correcta en que lo expresan acá en el PDF. Para saber si el punto A pertenece a la recta, pues voy a sustituir, ¿va? En vez de X voy a poner menos 3. En vez de Y voy a poner el 1. Y en vez de Z voy a poner 3. Sustituyamos. Vamos a ver, en vez de X, menos 3. Para ver si A pertenece a la recta. En vez de X, este menos 3, por si a alguien le falla la vista. En vez de X pongo menos 3. Aquí ve. En vez de X pongo menos 3 y se formaría esto. Y despejo lambda. Al despejar lambda, ¿cuánto daría, Dalí?
1. 1. Ajá, ahora sustituyo la Y. La Y va a ser sustituida, así con pena, ¿va? Por este 1. Entonces en vez de Y escribo 1. Tendría 1 en la segunda ecuación igual a 1. Salió verdadera, ¿va? Lógico, 1 es igual a 1. Y el 0 lambda, no voy a pensar en despejar lambda, ¿va? Porque tiene un 0. Y en vez de Z, ¿qué escribo? Recuerden que esto lo tienen por la clase pasada. Ya se lo di resuelta en la clase pasada. En vez de Z, escribo 3. Sería 3 igual a menos 1 menos 3 lambda. Y despejo lambda. ¿Cuánto da, Cifontes? Al despejar lambda. 3 más 1, 4 entre menos 3. Menos 4 tercio. Y para que un punto pertenezca a la recta, los lambdas deben de ser iguales. Entonces, ¿qué concluirían? Que el punto A no pertenece a la recta. Vuelvo a repetir, los lambdas debieron de dar lo mismo para que un punto pertenezca a la recta. Entonces, y miren, los lambdas fueron diferentes. En uno me dio lambda 1 y en el otro me dio menos 4 tercios. Quiere decir que el punto A no pertenece a la recta R, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Sí. Está bien fácil, por cierto. Sí. Para saber si el punto B, pertenece a la recta R, que de hecho esta es la recta R. En vez de X escribo 3 y está aquí, ¿va? En vez de Y escribo 1. Y sí pegó, miren, 1 igual a 1. Y en vez de Z escribo 5, que está aquí. No hay donde perderse. De hecho, hasta lo debieron haber escrito en su cuaderno por la clase pasada. Esto se lo di la clase pasada. Al menos los ejercicios resueltos, no la explicación, ¿va? Si despejan lambda de esta ecuación, les va a dar que lambda vale menos 2. Sí. En la segunda ecuación ADIS no hay nada que despejar, ¿va? Y en la tercera ecuación, al despejar lambda, da 6 entre menos 3 menos 2, ¿va? Menos 2. Como los lambdas me dieron iguales, ¿qué concluyen? Que el punto sí pertenece a la recta. ¿Lo ves? Si pertenece a la recta R. Bueno, porque R le llamamos aquí a la recta, ¿va? Si le hubiéramos dado A de Adalí, pues B pertenece a A, ¿va? ¿Estamos ahí, Adis? Sí. Eso. Y de manera similar para el punto C. Para saber si el punto C pertenece a la recta, en vez de X escribo 1. Aquí está, ¿ve? En vez de Y escribo menos 1. Aquí se va a dar una contradicción, mire. Desde el momento en que se da esta contradicción, ya puedo decir que el punto C No no pertenece a la recta R. Ojo, ¿y por qué esto es una contradicción? Porque no es cierto que menos 1 es igual a 1. Entonces de ahí concluyo que el punto C no pertenece a la recta que yo había determinado. Bueno, y se le puso R. ¿Estamos allí? Sí. Ahí continúo. Aquí ir escribiendo. Considera la recta que pasa por el punto S. Ya más tarde pueden repasar la clase escribiendo en su cuaderno. Ahora el que no repasa, obviamente, va condenado a morir. Me dan un punto S de una recta y un vector director. Es decir, un vector en la misma dirección que la recta. Un vector que representa la recta. Eso es vector director. ¿Qué me piden? Me piden calcular la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas. Pues el ejercicio está resuelto aquí. No hay donde perderse. Pero vamos a ponerlo aquí por si ustedes no entienden ni esos voladitos.
Le vamos a llamar P a la ecuación vectorial. Pueden llamar X, como quieran. Para la ecuación vectorial primero se pone el punto, que pertenece a la recta y el punto es S. Y segundo se pone, voy a poner lambda, o a veces ponen R, a veces S, pero es un número real. Por el vector director. Recuerden que el vector director es un vector que esté encima de la recta o que sea paralelo a ella, o proporcional. Esta sería la ecuación vectorial. Si quiero las paramétricas, sería X igual a este 1 sifontes menos 2 lambda. Lambda. Sí. Y de ahí salió esto que pusieron ellos por acá. ¿Va? Y sería este menos 2. ¡Ey, qué chiche, Jaime! Más 2 lambda. Más 2 lambda. ¿Va? Y Z, pues fácil, sería 5. Más 0 lambda. ¿Va? Por eso aquí aparece el 5 solo. ¿De acuerdo? Sí. Ya está resuelto. Está aquí digitado en látex y aquí en no látex. Vaya, basta con que hayan escrito esto, ¿ves? Hay varios momentos para practicar. Un momento para practicar es ahorita que yo explico. Cabal, esto que estoy señalando de amarillo, supongo que es lo que escribieron. Ya más tarde, pues, van a escribir el ejercicio. De hecho, escribirlo es una forma de aprender. Ahora el que es agrandado, eso está chiche. Y como ya me lo puedo, no lo practico. Un examen yo lo voy a hacer pensar, no le voy a poner algo así, ¿va? Para que se nos quite lo agrandado y no es mala intención, sino que también es bueno el reto, pensar. Entonces van dos intenciones, reto, pensar, aprender y bajarle los humos a los que se creen la gran cosa, ¿va? Ojalá que ustedes no sean así, aunque a veces pienso que varios lo son. Bueno, el siguiente. Dice calcular en cada caso, lo voy a poner un poquito más grande, porque sé que a algunos les falla de amor es la vista. Calcula en cada caso las ecuaciones implícitas, debería de decir aquí, de la recta que cumple con las siguientes condiciones, literal A. Me dan un punto que pertenece a la recta, punto A, y más de lo mismo de hace rato, un vector director, es decir, un vector en la misma dirección de la recta. Cuando hablo de vector director, les vuelvo a repetir que es un vector que está encima de la recta o es paralelo a ella. Entonces dice calcular las ecuaciones implícitas. Primer paso, escribimos la ecuación paramétrica, que sería menos 1 lambda, ¿cierto? Sifontes. Que me da pena poner ese 1, pero como a varios les cuesta, pues hay que escribirlo. Y sería 1 2 lambda. menos 2 lambda. Miren qué rápido somos. Y de ahí van saliendo estos volados, que aquí está la solución. ¿Ve? Y luego sería z, 3 más 4 lambda. Ojo. Después de la paramétrica, la voy a pasar a simétrica y le ponemos un nombre a la recta, R, por ejemplo. Después de paramétrica, la paso a continua. Entonces este 1 está negativo, pasa a positivo. Sería x más 1 sobre menos 1. Que sería este, está multiplicando, pasa a dividir. Y la otra sería, este 1 está positivo, ¿cómo pasa a la izquierda? Negativo. Sí. ¿Y quién va en el denominador, Sifontes? Menos 2. Va. Menos 2. Miren qué chiche es pasar a continua. Aquí sería z menos 3. Va.
Ojalá que vayan escribiendo conmigo y no solo ir viendo la clase, eso estaría mal. No, esas serían las ecuaciones continuas. Ya de continua la debo de pasar a implícita. Me están pidiendo las implícitas. Las implícitas son las mismas ecuaciones generales. Para pasarla a implícita, agarro la ecuación 1 con la 2 y las igualo. Agarro la ecuación 1 con la 2, o la 1 con la 3, o la 2 con la 3. Y me sale esta cuestión. Y hago productos cruzados. Miren aquí. Agarraron la 1 con la 2 y quiero ver, agarraron la 1 con la 3. Agarramos la 1 con la 2 y la 1 con la 3. Pudo haber sido la 2 con la 3, eso no es problema. Eso es decisión de ustedes. Ahora la 1 con la tercera igualdad. Y hacemos productos cruzados, que equivale a multiplicar a ambos miembros por el MCM, que sería menos 2x menos 2. Y en la derecha, Cifontes, menos y más 1. Entonces, ¿cómo me quedaría? Menos 2x más y menos 3. Esta sería la ecuación de un plano. Y si multiplico por menos 1 a ambos miembros para dejarlo más chulada, quedaría así, va. Lo mismo hago en la otra. Sería 4x más 4, va. Y en la derecha, Cifontes, menos z. Menos z más 3. Más 3. Y paso todo a la izquierda o todo a la derecha, según como me sea más cómodo, no importa. 4 menos 3, 1. ¿Cierto? Y en lo mismo. Entonces lo que se ha formado es el siguiente sistema. 2x menos y más 3 igual a 0. Y el otro, 4x más z más 1 igual a 0. Y esta es la ecuación de una recta. ¿Por qué me da una recta? Porque si yo grafico en el espacio tridimensional estos dos planos, con seguridad la intersección de los dos planos, no importa si les dan triángulo o pirámide, la intersección de los dos planos, sin importar cómo queden, es una recta que podría ser esta o esta, ¿cierto? Entonces la intersección de dos planos queda una recta. Y estas son las ecuaciones implícitas que pedían en el literal A. Sería la respuesta. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Lo mismo. Ya, yo por eso hasta el PDF les quisiera mandar en las próximas 3 semanas que quedan del ciclo. Está bueno ahí. No. No. Ustedes son recios, hombre. ¿De acuerdo? Sí. Gordito de Dios. y de el otro gordito que se ha hecho pensando en la lady. Dios, no está No, gordito. tomando pastillas. Pucha, que cada minuto toma pastillas, pues gordito. No, tengo horas. A las 8. No son todavía gordito. Sí. Pues hay problema. Vamos al segundo ejercicio. Y aquí está más interesante. Hay que determinar la ecuación implícita de la recta que pasa por el punto A y es paralela al segmento que tiene extremos B y C. Aquí lo voy a poner. Pasa por A. Y desde el momento que me dicen que la recta es paralela al segmento unido por estos extremos, es porque el segmento este unido por B y C me va a dar el vector director.
aquí hay que poner atención. Desde el momento en que me mencionaron que la recta va a ser paralela, esta es la clave, al segmento unido por B y C, me están diciendo que B y C me va a dar un vector director a la recta. ¿Por qué? Porque el vector director o está encima de la recta o es paralelo a la recta. ¿De acuerdo? Sí, Jaime. A ver qué estás diciendo, pero dale. Va, aquí pasa la recta por A. Y como la recta va a ser paralela al segmento que une los extremos B y C, entonces B y C me va a dar el vector director. ¿De acuerdo, gorditos? Sí. De acuerdo, Ale. Dios, fumando están esos gorditos. No, Fumando están los babosos, no somos mentirosos. como la Yarixa. Voy a estar brava la Yarixa porque no entró temprano a clase y se durmió haciendo psicología. Usted no me dejó entrar. ¿Qué pasa? Que estoy dando la clase y no puedo estar poniendo la pantalla de reunión a cada rato, Yarixa. Así que, te entiendo, Jaime, te entiendo. Sí, Yarixa. Sí. Vaya, la recta pasa por A, ¿verdad? Es que necesito un punto. Ya lo tengo. ¿Cuál es el punto? A. Recuerden que para determinar una recta necesito un punto y un vector director o solo dos puntos, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo determino el vector director? Pues me dijeron que la recta es paralela al segmento este, BC. Pero estos son puntos, entonces debo de pasarlo a vector. ¿Cómo se pasa a vector? Pues poniéndolo así, va. Sería C menos B, ¿de acuerdo? Sí. Quedaría 1 menos 0, 1. ¿Cuánto es 1 menos menos 3? Aquí 1 menos menos 3. 4. 4. Y 0 menos 1. Supongo que van escribiendo conmigo y no voy ni rápido. Como para decir que rápido y no alcanzo a copiar. Si no alcanzan a escribir porque no están pendientes de la clase, están haciendo otros volados en su casa. Y cada cosa en su lugar, la clase pues en su momento y el oficio en su momento. ¿De acuerdo, Vados? Sí. Entonces vamos a la ecuación de un solo, a la paramétrica. X sería igual a, primero, menos 1 más 1 lambda. Sí. Y Menos 2. 2 más 4 lambda, ¿cierto? Sí. Y Z, Sifontes, Menos 1. 0 menos lambda. Que da pena poner el 0, pero a algunos les cuesta y si no va en el 0 dicen que está malo. Va, ahí tenía X, Y y Z, es decir, las ecuaciones paramétricas de la recta. Si no me coincide con el PDF, pues no le crean al PDF y créanme a mí. No, mentiras. Vamos a pasarlo ahorita a forma continua. Es decir, pasarlo a continua es el paso para pasarlo a implícita. La pasamos a continua. ¿Cómo se pasa a continua? Sería X más 1. ¿Va? Sí. ¿Entre cuánto? Entre el coeficiente de lambda, que es 1. Sí. Sería Y más 2, porque paso el 2 a sumar. ¿Entre cuántos sifontes? ¿Qué te 4. cuesta, Jaime? Entre 4. Y aquí sería Z menos 0 o más 0 entre menos 1. Ajá. No vayan a olvidar que esto me da un punto de la recta. ¿Cuál sería el punto de la recta? Menos 1, menos 2.
0. Cero. ¿Cierto? ¿Qué Sí. sería este menos 1? Es decir, los términos independientes me dan un punto de la recta. Y los coeficientes de lambda me dan el vector director. O los denominadores me dan el vector director. No sé si lo miran. Este 1 está aquí. Sí. Este 4 está aquí. Este menos 1 está aquí. Ahí hay que poner atención. De hecho, uno parecido a esto salió en la prueba que le hicieron a los profesores. Es porque yo la viva. No es que yo la pueda hacer, va, la prueba. Vaya, ahora no sé cuáles agarraron, pero yo voy a agarrar dos. La primera con la segunda. Y pueden agarrar la segunda con la tercera. O, ¿cuál Adis? La primera con la tercera. ¿Cuál agarramos para como no ver lo que hicieron ellos ahí arriba? La segunda con la tercera. Segunda con la tercera. Va. Pero no llegas a la misma respuesta. No tengo por qué llegar a la misma respuesta. Hay infinitos vectores directores, encima hay una recta. Vamos a ver. Sería 4x más 4, Adis, y en la derecha. D más 2. Si paso todo a la izquierda por comodidad, 4x menos y más 2. 2. Igual a 0 si fontes. Hay 0 chuchitos ahí chineados. Aquí sería menos y menos 2 igual a 4z. ¿Va? Sí. Y aquí sería menos y menos 4z menos 2. Y si multiplico a ambos miembros por 1 sería y, perdón, por menos 1, más esto. Entonces, aquí estarían las ecuaciones implícitas de la recta. 4x menos y más 2 igual a 0. Imagino que van escribiendo, que estos volados no cuestan como para decir no entiendo qué hice. Sería y más 4z más 2 igual a 0. Y obviamente la intersección de esos dos planos es una recta. Ahí, ¿de acuerdo? O puede ser esta. Por eso las ecuaciones implícitas o generales de la recta son la intersección de dos planos. ¿De acuerdo, Adis? Sí. Y el literal C, pues, está bastante interesante por la forma en que lo han puesto. Dice, hay que calcular las ecuaciones implícitas o generales de la recta que tiene estas características. Sí. Voy a poner en una hoja nueva. Uy, que se pierde la resolución mientras más grande se hace. Ahí está. ¿Estamos guiados? Sí. 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 Solución gordita. Aquí va una solución gordita. Vaya, ¿qué necesito para tener las ecuaciones implícitas? Obviamente necesito las paramétricas y la continua. Sí. Pero primero necesito un punto que pertenezca a la recta. Y el punto es el punto A, ¿cierto? Sí. Y necesito un vector director. Ahí es donde se podían perder ustedes. Vector director o vector en la misma dirección que la recta. Como la recta va a ser paralela al eje Y, entonces pongo un vector fundamental que esté en el eje Y. No sé si se acuerdan que el vector fundamental del eje X era este. 1,0,0 cuando veíamos vectores en la unidad 4.
perdón, unidad 5. Y el vector J era el vector fundamental del eje Y, ¿se acuerdan? No, Jaime, ni siquiera repasamos. Es este. 0,1,5. Y el K, ¿se acuerdan que es el vector fundamental para el eje Z? O el vector base, canónico. 0,1. Entonces voy a poner el J. ¿Por qué? Porque es un vector director de los infinitos que tiene el eje Y. Y este sería paralelo al eje Y. Es decir, está encima del eje Y. Ah, entonces pongo S y le voy a poner le voy a poner 0,1,0. De hecho, en general, en vez de 1, pudiera poner A, donde A es un número real. Si lo quisiera dejar en general, va. Pero como lo voy a hacer específico, solo pongo 1. Desde el momento que estoy poniendo un vector director y es fundamental, el unitario del eje Y, ya estoy hablando de un vector director que está encima del eje Y obviamente va a ser paralelo a la recta. Y de aquí saco la simétrica. Vamos a ver, Adis, dícteme. X igual a 2 más 0 lambda, Jaime. Y igual a menos 2 más 1 lambda. Z igual a menos 3 más 0 lambda. Oh, miren qué bonitas quedan las continuas. La primera continua va a ser x menos 2 sobre 0. Ey, pero la división entre 0 no existe. Pues no, pero aquí hay que ponerla. La segunda Cifuentes, y más 2. Estoy aquí porque se pierde hasta en esto. Sobre 0, perdón, sobre 1. Sí. Y la tercera, Dalí. Z más 3 sobre 0. Y luego que debo agarrar la primera con la segunda y la primera con la tercera, o si yo quisiera, la segunda con la tercera. ¿Va? ¿Cuáles deciden ustedes? Solo para que vean que no es necesario un orden. Según la solución que he presentado yo en el PDF, puedo dar otra aquí. Primera con la segunda, digamos. ¿Y cuál otra quiere, Adis? La primera con la tercera. Y la primera con la tercera, dice la Adis, pensando en comer desayuno. Vamos a ver, aquí me quedaría x igual a 2, ¿va? ¿Cierto? ¿Y aquí? Sí. ¿Aquí qué me quedaría? 0. 0. Z igual a menos 0, ¿va? 0. Esta sí está mero rara. Me convenía más la segunda con la tercera. Entonces aquí me quedaría 0 en la izquierda y 0 en la derecha. Quedaría todo el espacio tridimensional. Quedaría 0x igual a 0z. ¿Va? Así quedaría 0x más o menos 0z igual a 0. Que estaría súper feo. Estaría mejor poner la segunda con la tercera. Vamos a ponerla aquí. Quiero ver y más 2 por 0, 0. Y z igual a menos 3 quedaría. ¿Va? Estaría mejor esa. Entonces nuestro sistema quedaría x igual a 2 y z igual a menos 3. Serían las ecuaciones implícitas de la recta. Sí. ¿Estamos? Sí. Sí. De apellido. Lisa. Pero ¿saben por qué me quedó solo x y z? Porque la recta es paralela al eje y. Solo me queda x y z. Quiere decir que y no va a estar. Es otra idea que hay que aprender.
Bueno, hadas y hados escribieron, va. No es Sí. difícil, pero sí. Sí. Y ahí está una guía, ¿ves? Tarea, pues hacer esos. Y aquí si miran alguna i en vez de -1, se lo voy a poner en grande. Es porque por error yo digité i por 1. ¿De acuerdo? Por aquí también, miren. Aquí debería ser -1. Va, como esto lo tienen en la clase pasada, pues del ejercicio 5 al 9, al 10, son ejercicios con base a lo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Entonces son Sí. tareas y obligatorios presentarlos. Así no dicen, mira, este no nos deja tarea. ¿Estamos de acuerdo, Adis? Sí. Del 5 al 10 son tareas y son para lo más pronto posible. Es decir, para mañana. Bye. Bueno, Quien no los haga, deja la materia. Así de fácil. Porque casi no han hecho mucho la mayoría en el ciclo. Estábamos ahí, hadas y hados, tienen su PDF ahí en Classroom. Este se los mandé en la clase pasada. Excepto que el PDF de ahora tiene modificaciones y tiene cosas de más. Pero contiene el PDF de la clase pasada. Del 5 al 10 son tareas. Aquí dice ejercicio 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? Sí. Por eso no les di la solución. Siguiente. Y el 11 también sería tarea. ¿Ve? Calcular la ecuación continua de la recta que pasa por cada par de puntos. De este 11 les voy a dar la idea. Cuando les den 2 puntos y les piden cualquier ecuación, ya sea la vectorial, la paramétrica, la continua, la implícita o general, siempre que les den 2 puntos, con seguridad una recta queda determinada en el espacio. ¿Pero qué necesitan? Un punto cualquiera de estos dos, o eligen el A o el B. Un punto cualquiera. Me imagino que están anotando. Que no cuesta anotar solo esto. Y un vector director. Entonces, como hace un rato, el punto cualquiera, digamos que eligieron A. Pudo haber sido el B, eso no es problema. Es decisión de ustedes a quién tomar. Yo voy a tomar A. Pero el vector director lo puedo sacar de AB. Porque no tengo ningún vector, ¿cierto? No. Que serían las coordenadas de B menos las coordenadas de A para hacerlo un vector libre. Entonces, que dice 0 menos 2, menos 2, dice la A, dice. Menos 5, menos 1, ¿cuánto es, Cifontes? 4. ¿Cuánto? Menos 4. -4. Y 3 menos 1. 4. Aquí tendría ya el vector director. ¿Ve? Y por lo tanto ya pueden escribir las más fácil para hacer análisis, la paramétrica. Porque no puedo pasar a la continua si no tengo la paramétrica. Sería 2 menos 2 lambda, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería y? Menos 1. Menos 4 lámparas. Y z dice menos 1 más. Menos 4 lámparas.
Vaya, de aquí la pueden pasar a, yo no sé qué piden aquí, a continua. Para pasarla a continua es lo más chiche que hay. Sería x menos 2 sobre menos 2 para la primera. ¿Va? Para la segunda, Sí. Cifuentes, y más 1 entre. Y 1 entre menos 4. Para la tercera, Cifuentes, z más 1 entre. 4. 4. Esto no cuesta y uno puede ir entendiendo y escribiendo al mismo tiempo en la clase. Pero es que es nuevo para mí, esto no es nuevo. Ya saben de vectores. Ahí estaría la respuesta al literal A, que creo que mucho les explico a ustedes. Estamos asociados. A de apellido. Sí. Estamos de ¿Qué materia tienen después de esta? Ni una va. Psicología. Ah, no, hombre, esa muy fea. Va, sigamos. Aquí vamos con lo que es la teoría explicada de la posición relativa de las rectas. Esto está bonito. Vaya, aquí hay que poner bastante atención, no por difícil, sino por la teoría que implica la posición relativa de dos rectas. Cuando les den las ecuaciones, les vuelvo a repetir, cuando les den las ecuaciones en forma vectorial o paramétrica, esto hay que irlo anotando, si es que anotan, o cuando está en continua, como en el caso este, yo les recomiendo usar vectores. Bueno, y lo vamos a hacer de las dos formas, con vectores y con rangos. De hecho, aquí está hecho con vectores y rango al mismo tiempo. Les recomiendo, la sugerencia es usar vectores. Esta sería la forma más fácil. Va, entonces vamos a la solución. Me dan una recta R, que también pueden escribirla conmigo al mismo tiempo, así se aprende. Ah, pero ya está escrita en el PDF. Está bueno, son unos genios ustedes. Y escribo lo mismo. Me dan una recta R en forma vectorial, ¿cierto? Sí. Donde para que este t esté multiplicando a un vector, t es un número real. En otros ejercicios hemos puesto lambda. ¿Va? En otros ponen mu, en otros r, en otros s. Me dan la recta R. La escribí para que ustedes vayan escribiendo conmigo. No, capaz no escriben nada. Y no sean cómodos, estas clases se repasan. Y me dan la recta S, que de hecho pierde el tiempo al escribirla, pero como así puedo hacer que algunos de ustedes entiendan, la recta S me la dan en forma continua. Va, miren, la clave es la siguiente. Cuando se las den en paramétrica o vectorial o continua, cualquiera de esos tres casos, incluso combinados, aquí se los dieron combinados, porque la R se la dieron en forma vectorial y la S se la dieron en forma continua, ¿cierto? Sí. Cuando Sí. pase cualquiera de estos tres casos o combinados, la mejor forma es vectores. Como me refiero a la forma más fácil, no es que sea la mejor forma. A veces la mejor forma es la difícil. Va, lo que van a hacer es lo siguiente. Vuelvo a repetirles. Cuando les den las ecuaciones de dos rectas, ya sea en cualquiera de vectorial o paramétrica o continua, es mejor con vectores. Pero no quiere decir que los rangos no sean efectivos. También.
Primero vamos a escribir un punto de R. Y el punto de R es este, punto de paso. Aquí le pusieron P. Bueno, yo le puse P, porque yo lo digité. Aquí como si pusieran el P que ya está aquí, ¿va? Y necesito un vector director de R. Y el vector director aquí estaba, ¿cierto? 1, 1, 1. Segundo, lo mismo con la recta S. Primero necesito un punto de la recta S. Ojo, solo porque está en forma continua. De hecho, si estuviera en forma implícita, también se puede hacer lo mismo. ¿Cuál sería un punto de la recta S? 3. Y aquí, como no hay algo, 0. 0. Y el opuesto de 2, menos 2. Sería un punto de la recta S. Ey, dígame un vector director de la recta S. 2,2,2. Lo que está abajo. Eso es importante saberlo. Y como tercer cosa, necesito un vector formado por un punto de R y por un punto de S. Miren qué fácil es cuando nos explican. Primero necesitaba punto vector director para cada recta. Solo por la forma en que están. Es decir, están en forma vectorial, la R, y continua, la S. Y aquí restamos. 3 menos 0, 3 va. ¿Cierto? 0 menos 5, Sifontes, 5. 5. 5. Menos 2 menos 3. Y de ahí es donde salieron estos camaradas de aquí, ¿ve? ¿Se entiende? Ajá. Aquí va la siguiente idea, miren, ¿ve? Y les voy a regalarles una solución fácil y después vamos a discutirla con rangos, que sería como la solución 2. Ahorita les voy a regalar una solución solo con vectores y hay que poner bastante atención. Cuando uno pone atención, las cosas son fáciles, por difíciles que sean los temas. Pero cuando no, estoy en otros volados, que me pongo a barrer, que me pongo a hacer cosas, no, hombre, estoy perdido. O que estoy trabajando y todo ese rollo. Fíjense, ahora, ¿qué van a hacer? Vean si el vector U y el vector V son proporcionales. De hecho, es la manera más fácil. Y para ver si el vector U y el V son proporcionales, vayan dividiendo. 1 entre 2 debe ser igual a 1 entre 2. Y debe ser igual a 1 entre 2. ¿Cierto? Sí. Ajá, importante. Como el vector U es proporcional al vector S, quiere decir que el rango me va a dar 1. No sé si notaron que los vectores son proporcionales. Uno es múltiplo escalar del otro. Sí. Porque me dio la misma constante de proporcionalidad, un medio. Quiere decir que el rango me va a dar 1. Porque los vectores son proporcionales. Quiere decir que son linealmente dependientes. El rango va a dar 1. Ya les voy a enseñar a calcular el rango. Lástima que ya se me fue el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que las rectas son paralelas o coincidentes. Las rectas son paralelas o coincidentes. Para saber si son coincidentes, esta es una idea importante. Agarro un punto de R y lo sustituyo en la de S.
Y si satisface, son coincidentes. Para saber si son paralelas, agarro un punto de R y lo sustituyo en un punto de S. Y si no satisfacen, entonces sí van a ser paralelas. Como quien dice, si las rectas son coincidentes, digamos aquí está una recta, aquí está la otra. ¿Va? Si agarro un punto de R, va a pertenecer a un punto de S. O viceversa, ¿va? Si agarro un punto de S, va a pertenecer a R. Para que estén encima, ¿va? Y si son paralelas, esto ya se los había mencionado hace un rato. Si agarro un punto de R, no va a pertenecer a un punto de S, mírenme, porque son paralelas. O viceversa, ¿va? Si agarro un punto de S, no pertenece a la recta R. ¿Cuándo es que voy a hacer estos dos análisis? Cuando obtenga que los vectores U y V, los vectores directores, son proporcionales, miren. Obtuve la misma constante de proporcionalidad. Esta sería como la forma fácil de hacer los ejercicios. Y aquí no lo estoy haciendo con rango, sino que solo con un vector director y un punto de cada recta. Vaya, agarremos un punto de R. Y aquí lo tenemos, va, 0, menos 5,3. Agarro un punto de R. ¿Cuál era? 0, menos 5,3. Y lo sustituyo en la recta otra que es S. Aquí voy a sustituir, en vez de X voy a poner 0. En vez de Y voy a poner menos 5. Y en vez de Z, ¿qué voy a poner? 3. 3. Ahí voy a sustituir. O lo puedo hacer al revés. Agarro el punto de S y lo sustituyo aquí en las paramétricas de R. Vale, me voy a llevar la captura. Sifontes y sifontas, psicólogos y psicólogas. La Yarixa psicóloga. No. Emocionada con la materia. Dice que es la que más le gusta. Y seminario más, dice. Fíjense. En vez de X pongo 0. 0 menos 3 sobre 2 debería de ser igual a menos 5 entre 2. Y no es igual, va. Y debería de ser igual a 3 más 2, 5 medio. Va. Como las tres fracciones no son iguales, no satisface. Quiere decir que el punto de R no pertenece a la recta S. Se cumple este caso. ¿Cómo son las rectas? Paralelas. Ajá, y si el punto de R se hubiera cumplido con estas tres igualdades, pues porque una recta está encima de la otra y serían coincidentes. Dentes. Ah, entonces concluyo. R y S son paralelas. Y ya pueden pasarse a la otra clase. Si es que se las van a dar, aunque ni creo que se las den. Bueno, no sé. Gracias. En la próxima clase vamos a discutir el mismo con rangos. ¿De acuerdo? Sí. Ok, Gracias. gracias. Pueden irse. Salud. Gracias, Lick. Gracias. Gracias.